Sombra terrible de Facundo, voy a evocarte. Si uno comienza un libro de esta manera, es casi seguro que va a convertirse en el padre de la narrativa argentina. Y la verdad es que nadie ha escrito mejor sobre Facundo que Sarmiento, que fue su enemigo. Sabemos que Facundo pudo ser quizá la gran figura de la Organización Nacional, pero fue un hombre de mala salud, Rosas lo domesticó y finalmente lo mataron. En fin, que la luz de lo que él hizo en la historia casi podía decirse que fue más tenue que su mito. El mito es más luminoso que los hechos reales de Facundo. Muchos han escrito, además de Sarmiento, sobre Facundo Quiroga. Ahí están Borges y Eduardo Gutiérrez y Lugones, Manuel Gálvez, Ricardo Viraldes, Arturo Capdevila, que era de acá, ¿no? Bueno, Francisco Luis Bernardes, sí, y muchos más. Había nacido en 1788 en los Llanos de La Rioja. Aquí conviene hacer una aclaración. Los Llanos no es una llanura. La región de los Llanos es, por el contrario, una región de sierras que ocupa casi la mitad de la provincia de La Rioja, y el nombre viene, qué sé yo, de la Sierra de los Llanos, que domina la región, que deriva tal vez de una antigua familia del lugar, los Llanos, llamada Llanos. ¿Qué tal, Llanos? Bueno, qué sé yo, vayan uno a saber. Pero no hay nada más distinto a una llanura que los Llanos. El padre, no el padre de los Llanos, sino el padre de Quiroga, era un hacendado importante, capitán de las milicias locales. Facundo heredó el cargo, ¿no? Fue, según se dice, un muchacho andariego, aventurero, jugador, parece que le gustaba mucho el escolazo. Se dice que había estado en Buenos Aires enganchado en el regimiento de granaderos a caballo y que su jefe fue el general San Martín. Se casó a los 28 años, parece que todo lo hacía a los 28 años, con María Dolores Fernández, que le dio 5 hijas, y empezó su carrera militar y participó en numerosísimas acciones en aquellos años agitados. Y también se dedicó a enriquecerse explotando las minas de oro que había en Famatina. Pero aparecieron los unitarios. Y ahí estaba Rivadavia, que le concedió la explotación de aquellas minas de Famatina a los ingleses. Y entonces Facundo se decidió a intervenir. Por ahí andaba el general Lamadrid, Arauz de Lamadrid, que tenía orden de liquidar todas las situaciones provinciales que pudieran oponerse al plan de los unitarios. Y los destinatarios principales de aquel plan fueron Bustos, aquí en Córdoba, Ibarra, el santiagueño, y nuestro Facundo. Entonces Facundo se lanzó contra Lamadrid y lo derrotó en el primero de sus encuentros, la batalla del Tala, que fue una batalla terrible. Creo que ahí es donde lo dan por muerto a Lamadrid. Lamadrid era el héroe de la independencia que más heridas tenía. Yo he sabido el número de aquellas heridas, pero se me ha olvidado. Podría decir ahora 140, ponele 140. ¿Sería mejor que lo supiera? ¿Quién sabe? Pero ahí lo dieron por muerto a Lamadrid, en el Tala. Después se recuperó, volvió a enfrentar a Quiroga en la batalla del Rincón, Quiroga volvió a derrotarlo, y en ese momento Quiroga pudo ser la gran figura de la Organización Nacional. Pero ya saben ustedes lo que pasó. Lavalle, la espada sin cabeza, aconsejado por los unitarios, tomó el poder en Buenos Aires y fusiló a Dorrego. Hubo una gran indignación nacional y vino una reacción contra los unitarios. Pero los unitarios tenían un hombre frío, inteligente, sagaz, que sería el enemigo de Facundo Quiroga, y que fue el Manco Paz, José María Paz, el general Paz, que ahora rodea la ciudad de Buenos Aires. Quiroga se enfrentó con Paz, primero tomó Córdoba hábilmente sin disparar un tiro y lo esperó a Paz en las afueras, en la tablada.
y fue el primer desastre de Facundo. Es una batalla que duró 3 días, espantosa, y ahí Paz lo vence. Por algo dicen que el caballo de Quiroga, su moro, también llamado el Piojo, no quiso dejarse montar por su amo el día de la batalla. Parece que el general Quiroga se aconsejaba con este caballo, que le decía cuándo debía pelear y por dónde debía atacar. Esa es una de las cosas que se decían de Quiroga, que su caballo lo aconsejaba. Bueno, Facundo regresó vencido a La Rioja, emponchado y solo, se fue a San Juan con su familia, empezó a reorganizarse como pudo, armó otro ejército, volvió a Córdoba, se instaló con sus tropas aquí nomás, en un cativo, y allí apareció la Madrid, por sorpresa, y le hizo un desastre, le destruyó el ejército. Entonces Quiroga, ya sin ejército, se fue a Buenos Aires, Rosas lo recibió triunfalmente, vivió allí un tiempo, estaba furioso por los saqueos de sus propiedades. Parece que la Madrid anduvo por San Juan y por La Rioja y le saqueó todas las estancias y los lugares que tenía Quiroga. Y entre las propiedades que le robó figuraba nada menos que el moro, el caballo que él tanto amaba. Y en Buenos Aires se dedicó a hacer vida social, se amansó un poco, iba a las timbas, hablaba con los muchachos, con las muchachas, escribió un libro. A propósito hay que decir que Quiroga escribía muy bien, pero muy bien. Es una delicia leer sus cartas. Cuando ustedes consigan, y ahora vamos a leer algún párrafo, consigan algún epistolario de Facundo Quiroga, léanlo porque es muy bueno. Y es evidente que no tenía tinterillo, que no tenía un tipo que le escribiera los discursos, las cartas, lo escribía él. Bueno, finalmente cuando parecía totalmente destruido en 1831, con 100 voluntarios empezó a formar un ejército. Iba a todos los lugares, por ejemplo, agarraba una cárcel cualquiera y decía, voy a vaciar esta cárcel para que estos forajidos formen parte de mi ejército. Y ahí juntó 200 forajidos, un escuadrón verdaderamente de criminales, chorros, quiñeleros, bueno. Con ellos salió de Pergamino y realmente solo un aliado de los poderes infernales podía haber hecho algo con eso. Salió con el escuadrón, tomó Río Cuarto, venció a Pringles en Río Quinto, tomó San Luis, en Mendoza también fue vencedor, en la batalla del Rodeo de Chacón, y bueno, se reunió allí con su esposa, y se enteró de que le habían matado al secretario, a Villafañe. Le dio bronca, y así nomás, así de cruel también podía ser este hombre, fusiló como venganza, sin motivo alguno, a 26 tipos, porque así era su naturaleza satánica, ¿no? Y después fue a buscarlo a Paz, para ver si se tomaba la revancha, pero no se dio el gusto, porque le llegó la noticia increíble, esta de que hemos hablado, de que por un golpe de suerte, de esta de la que no hemos hablado, Estanislao López, un federal, ha tomado prisionero al general Paz, así que no se pudo vengar de Paz. Entonces, a falta de otra cosa mejor, fue por la Madrid. Y en Tucumán derrotó a la Madrid en la batalla de la Ciudadela, y después, cuando ya se había terminado la historia de los unitarios por largo rato, Facundo le escribe a Rosas y le dice que está enojado por lo del caballo y que no va a seguir. Se ha enterado de que el caballo fue, vaya a saber de qué modo, a parar a manos de Estanislao López, en un federal. Y dice, renuncio, no voy a seguir peleando, ¿cómo puede ser que mi propio jefe, Estanislao López, me haya robado el caballo, la propiedad que yo más amaba? Y Rosas le escribió a López, a Estanislao López, para ver qué pasaba. Usted dice, ¿por qué no le devuelve el caballo a Quiroga, que ha renunciado a su mando? Y López dice, mire, a mí me regalaron un caballo, pero nunca creí que fuera el famoso Piojo, el famoso moro. Lo he mandado a la isla con otros, pues era un animal infame en todas sus partes, dice López. Promete López que le va a escribir a Quiroga para devolvérselo, pero en los archivos de Quiroga que se conservan íntegros, esa carta no aparece. Rosas le escribe a Quiroga, dice, bueno, a lo mejor Rosas está a orillas del río Colorado, dirigiendo la campaña del desierto, que en principio
se le había asignado a Quiroga y en virtud de su renuncia se le asignaron a Rosas. Y Rosas le escribe y dice, mire, a lo mejor nosotros podemos hacernos con el mejor caballo de algún cacique afamado y mandárselo, qué sé yo. Bueno, Rosas no podía imaginar que ese caballo tenía poderes infernales para Facundo, y Quiroga le responde, cito a Quiroga textualmente, dice, se pasarán siglos de años para que salga en la República uno igual. Protesto a usted de buena fe que no soy capaz de recibir en cambio de ese caballo todo el valor que contiene la República Argentina. Y termina la carta diciéndole, me hallo disgustado más allá de lo posible. No escribía nada mal este hombre. Bueno, y el Moro efectivamente parece que tenía poderes. Pero si se trata de magia y brujería, algunas cosas que se decían de Facundo vale la pena enumerar. Decían que Facundo no dormía nunca, que leía el pensamiento, que era imposible engañarlo, que su guardia personal estaba compuesta por un ejército de capiangos, que eran unas almas en pena que procedían del infierno, que eran su escolta, de hombres tigre, ¿no? Después de su muerte, se decía que no estaba muerto, sino escondido por ahí, algo así como lo que se decía del emperador Federico II de Barbarroja, o del mismo rey Arturo, ¿no? Y desde luego se hablaba de los poderes del Moro, pero Quiroga también contribuía a la leyenda con algunas cosas que parecían mágicas y eran reales. Por ejemplo, una vez se apareció a 10 cuadras del campamento de la Madrid, cuando todos lo hacían a 100 leguas. Después de la derrota de la Tablada, había una fiesta donde los unitarios festejaban la derrota de Quiroga. Y Quiroga fue a esa fiesta. De golpe se abre la puerta, todo bailando, qué sé yo. ¿Quién es? El general Quiroga. Fue a saludar. Extraordinario. Hacía cosas tales como tomar por prisionero al moreno Barcala, que ahora tiene una calle ahí en Castelar. Y cuando el morocho esperaba que lo pasaran a cuchillo, lo nombró jefe de su Estado Mayor. Así hacía las cosas Quiroga. Después, en el año 33, volvió a Buenos Aires, se interesó mucho por el proyecto de organizar al país, adhirió a las tesis de Rosas, y en eso estalla una pequeña guerra entre Salta y Tucumán, se le pide a Quiroga que vaya de mediador, y sale al galope en galera. Los gauchos van a las postas para verlo pasar a Quiroga. Pero Quiroga apura, llega a Córdoba en Nochebuena, pero no se detiene, cambia los caballos y sigue, y llega a Santiago, pero ya se había arreglado la guerra. Se reunió, sin embargo, con representantes de las provincias del norte, trató de evitar la segregación de Jujuy, bueno, y volvió. Cuando volvía, se enteró de que los Reinafé, que gobernaban acá en Córdoba, estaban tramando algo contra él. Y le avisaron, mire, dice, no cruce la frontera de Córdoba porque lo van a matar. Y él dijo, no, ¿qué me van a matar? Dice, a una voz mía, cualquier partida se va a poner a mi orden. No comentaré el episodio de Barranca Yaco, ya por todos conocido, ¿no? Lo espera una partida en ese lugar, al mediodía, un 16 de febrero de 1835, y efectivamente, él sacó la cabeza y dice, a ver, dice, ¿quién manda esta partida? Y fueron sus últimas palabras, porque un pistoletazo puso fin a su vida, y muchos años después, un poeta que tampoco debe haberlo querido mucho, que calumnia a él y a Rosas en el poema, tiene sin embargo la virtud poética que redime de cualquier calumnia, ¿no? Y de cualquier inexactitud histórica. Dice el poema, ya muerto, ya de pie, ya inmortal, ya fantasma, se presentó al infierno que Dios le había marcado, y a sus órdenes iban, rotas y desangradas, las ánimas en pena de hombres y de caballos. Así dice Borges. Una última cosa. María Dolores Fernández dice que influyó mucho en su vida. Le dio 5 hijas. Los autores dicen que lo transformó en otro hombre. Acá hay un escritor que dice, cambió la vida de Quiroga en 180 grados. No se puede escribir tan mal.
Y dice, Quiroga y María son otro ejemplo de que el amor todo lo puede. Facundo se debe haber enamorado tan perdidamente que su vida se transformó, que fue otro. Yo no creo eso. Yo no creo que los grandes amores sirvan para cambiarte, sino más bien para enfatizarte, para hacerte lo que ya eras, pero con mayor fortaleza. Aunque puede suceder que uno venga a descubrir a causa del amor aspectos de uno mismo que estaban ahí sin que uno lo supiera. Facundo era ese hombre que acabamos de vislumbrar, valiente, audaz, cruel, sanguinario, pero también delicado y sensible a las buenas letras. Y tal vez María Dolores supo inspirar su pluma. Imaginemos una carta de Facundo a su María Dolores. Muchacha, ojos de... Ya está. Muchacha, ojos de papel.